Entramos ahora al análisis de Lucas capítulo 8, versos 4 al 15. Parábola del sembrador. Teología de la receptividad. El capítulo 8 del Evangelio según San Lucas nos marca una transición profunda en el relato del ministerio de Jesucristo. Aquí, el evangelista nos traslada desde la fase de los milagros, donde la autoridad de Jesús se manifestaba sobre la enfermedad y la naturaleza, hacia una mirada de enseñanza profunda, y está caracterizada por el uso de la parábola como instrumento de revelación y simultáneamente de ocultamiento judicial. La parábola del sembrador, referida con mayor precisión en los círculos académicos como la palabra de los suelos o de los terrenos, no es sólo una ilustración agrícola de la vida cotidiana de Israel, sino que es un tratado de salvación sobre la soberanía de la palabra de Dios y la responsabilidad moral del hombre en su recepción. Una mirada al contexto del relato y el método parabólico. Para tener una mirada más profunda de esta parábola es necesario analizar no solo el texto en sí de Lucas 8, del 4 al 15, sino también los 3 versos anteriores que son como el prefacio, donde Lucas establece el entorno de la misión itinerante de Jesús. En estos versos preliminares vemos a un Jesús que recorre ciudades, aldeas, anunciando el evangelio del reino de Dios, y va acompañado por los 12 y con mucho detalle por un grupo de mujeres que representan la gratitud de quienes han sido transformados por su poder. La presencia de María Magdalena, Juana y Susana muestran que la tierra preparada comienza a manifestarse mucho antes que se pronuncie la parábola. Estas mujeres son el primer fruto visible de una semilla que ha caído en corazones rectos y buenos. Esta parábola de Lucas 8, 4 al 15 es un espejo teológico y espiritual que revela la dinámica soberana de la palabra de Dios en el corazón humano. Jesús la pronuncia en un momento de transición en su ministerio galileo. Multitudes acuden, pero muchos lo siguen por curiosidad o interés personal. Lucas, el evangelista del espíritu y del corazón, refuerza que la palabra es como semilla divina y el corazón como suelo receptivo o resistente. No se trata de analizar la eficacia de la semilla, porque la palabra es infalible, sino de la condición del terreno. De eso se trata esta parábola. El propósito de Jesús va más allá de la enseñanza. Confronta aquí con los misterios del reino de Dios. El verso 10. Estos misterios no son secretos ocultos, sino revelaciones profundas del plan redentor de Dios. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, la inclusión de los gentiles, la soberanía divina en la salvación que solo se abre a los humildes en Mateo 11:25, está abierta también a los rebeldes, pero les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No por capricho divino, sino como una confirmación judicial de su dureza voluntaria. Aquí reside la profundidad teológica, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La parábola invita a un autoexamen cuando dice: el que tenga oídos para oír, oiga. El verso 8. Y hace un eco de las palabras de Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 29 y Apocalipsis 3:6. El método preferido de la enseñanza del rey. La parábola y la afluencia de las multitudes. Damos lectura al verso 4. Y juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El verso 4 inicia con un
término griego que significa reunión de multitudes, que muestra una afluencia masiva de personas, y es una afluencia continua de personas provenientes de cada ciudad para encontrarse con el Señor. Esta multitud es el escenario perfecto para la advertencia contra la superficialidad. Este es el centro. Jesús, conociendo que no todos los que le siguen lo hacen por una verdadera fe salvadora, decide filtrar a su audiencia mediante el método parabólico una enseñanza. Filtra una parábola. En Lucas es una verdad eterna con una imagen temporal para ilustrar un principio divino. Jesús, conociendo que no todos los que le siguen lo hacen por una fe verdadera y salvadora, decide hablar a su audiencia, pero para ello decide emplear el método de la parábola como un filtro espiritual. En la tradición de la interpretación se entiende que la parábola oculta la verdad a los rebeldes, mientras que la revela a los humildes, cumpliendo una función de juicio y gracia simultáneamente. El contenido de la parábola, en los versos 5 al 8 de Lucas 8, que es el acto soberano de sembrar. Dicen así los versos. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El verso 5 nos habla del sembrador y la procedencia de la semilla. Jesús comienza la narración con una frase que está cargada de un profundo significado. Dice el texto: el sembrador salió a sembrar su semilla. Aquí se identifica a un personaje específico, que en el contexto inmediato es el mismo Cristo, pero que por extensión representa a todo aquel que proclama el Evangelio fielmente. El detalle profundo aquí del verso 5 es la adición del pronombre posesivo su. El sembrador no siembra una semilla ajena, siembra aquello que le pertenece, mostrando la autoridad de Jesús sobre el mensaje y la procedencia divina de la palabra. Jesús describe a un sembrador itinerante, y esta era una imagen común en la Galilea agrícola. La semilla se esparce a voleo, sin arado previo en algunos casos. Aquí en esta parábola, cayendo en 4 tipos distintos de terreno. Lucas resalta la acción del sembrador. Salió a sembrar su semilla, apuntando a Cristo como el principal sembrador. Y esto cae a nuestros tiempos. Apunta a todo predicador fiel del mensaje del Evangelio. Marcos 4:14, Mateo 13:19, donde la semilla es la palabra del reino. Esta semilla cae en 4 suelos distintos. El verso 5, junto al camino, la semilla es pisoteada, devorada por aves, y el terreno es compactado e intransitable. Verso 6, sobre la piedra. Germina rápido, pero se seca por falta de humedad. Suelo superficial, sobre roca caliza, que era común en Galilea. Verso 7, la semilla cae entre los espinos. Es ahogada por las malezas que crecen simultáneamente junto con esta semilla. El verso 8, cae la semilla en buena tierra. El fruto es centuplicado. Lucas omite los porcentajes de Marcos 30, 60, 100 para enfatizar la abundancia soberana. La exclamación final, después de plantear los postulados de la parábola, la exclamación final es: el que tenga oídos para oír, oiga. No es retórica, es un eco profundo
del mensaje profético de Isaías 6:9, de Jeremías 5:21, de Ezequiel 12:2, que exige una escucha obediente, no solo una audición intelectual. La parábola obliga al creyente a preguntarse en este tiempo: ¿qué tipo de suelo soy yo? Ante el endurecimiento judicial, que no es un acto caprichoso de Dios, sino que es la confirmación divina a una rebeldía humana persistente. Es el ver sin luz y el oír sin entender de aquel que ha cerrado voluntariamente sus ojos las señales mesiánicas. Así nos encontramos con diferentes elementos de la parábola. Cada elemento tiene una identificación teológica y tiene un significado de análisis. Así encontramos elementos de la parábola que son el sembrador, que es Jesucristo; la semilla, que es la palabra; el campo, que es el corazón humano; el crecimiento, que es la obra del Espíritu; y el fruto, la evidencia de la salvación. Ahora analizaremos los terrenos y los 4 estados del alma y la explicación de la parábola. A partir del verso 9 encontramos el análisis de la palabra en cada uno de estos terrenos. Así que analizaremos en detalle cada uno de estos terrenos con la explicación a partir del verso 9. Los versos 9 al 15 dicen lo siguiente: y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La pregunta de los discípulos en el versículo 9, ¿qué significa esta parábola?, revela que incluso en el círculo íntimo necesitaba una iluminación sobrenatural para trascender, ir más allá de la imagen agrícola y acceder al misterio del reino. Jesús responde estableciendo una distinción profunda y radical entre sus seguidores y los otros. A los primeros se les concede el privilegio de conocer los secretos de Dios, mientras que para los segundos la parábola se convierte en un velo judicial, según, como ya dijimos, la profecía de Isaías 6:9. Así, los diferentes tipos de suelos y su explicación. Versos 5 y el verso 12. El suelo junto al camino, el corazón endurecido y la guerra espiritual. Lucas nos dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Esta posesión de la semilla es vital, no es una invención humana, sino la propiedad divina depositada en el campo del mundo. Una parte de esa semilla cayó junto al camino. En el sistema agrícola de Israel, los campos eran atravesados por senderos de tierra apisonada por el tráfico continuo de transeúntes y de ganado. Este suelo es impenetrable. La semilla queda en la superficie, expuesta a los agentes de destrucción, el pisoteado de los hombres y la voracidad de las aves. Lucas es el único de los sinópticos que añade que la semilla fue hollada o pisoteada. Esto sugiere que la palabra de Dios, cuando cae en una mente saturada de cinismo o de mundanalidad, no solo es ignorada, sino despreciada y ultrajada por el tráfico de pensamientos pecaminosos. Inmediatamente después aparecen las aves del cielo,
que Jesús identifica en el verso 12 como el diablo. La acción del enemigo es quirúrgica y veloz. Él quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Aquí Lucas revela la base de salvación bíblica. Esta salvación es el resultado directo de la fe. Y la fe es el resultado de la recepción de la palabra. Satanás, como el gran ladrón de sermones, sabe que si la semilla permanece el tiempo suficiente para ser meditada, puede producir vida. Por lo tanto, su prioridad es la distracción inmediata del oyente. Este terreno representa a la persona que asiste a los cultos, a las iglesias, oye el mensaje, pero cuya conciencia está tan cauterizada que la verdad resbala sobre su alma sin dejar rastro. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Volvemos a repetir el verso. El camino es la senda pública, compactada por el tránsito humano. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el maligno, como lo dice en Marcos 4:15, Satanás, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. La semilla no penetra, queda expuesta, el diablo actúa inmediatamente, luego arrebatando la palabra antes que germine la fe salvadora. Estas personas son conocidas por su religiosidad o indiferencia. Hoy, en el camino, son corazones saturados de distracciones digitales. Tienen escepticismo cultural. Tienen pecados no confesados. El diablo no necesita negar la verdad. Basta con distraer. 2 Corintios 4, 3-4 nos habla del Dios de este siglo que ciega las mentes incrédulas. Segunda, suelo. El suelo sobre la piedra. Versos 6 y 13, que es la alegría superficial de la fe emocional. El segundo grupo de semillas cae sobre la piedra. A diferencia del plural pedregales de Mateo y Marcos, Lucas se refiere a una formación rocosa continua, como la laja de caliza, cubierta por una fina capa superficial de tierra. Cayó la semilla, la planta brota rápidamente debido a que el calor de la piedra retiene el sol, lo que le da una falsa impresión de vitalidad y crecimiento acelerado. Sin embargo, Lucas refuerza que se secó porque no tenía humedad. Jesús interpreta en el verso 13 que estos son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Aquí se encuentra una de las advertencias más solemnes para la vida espiritual. El gozo no es prueba de la salvación. Hay un tipo de entusiasmo religioso que es puramente psíquico, emocional, sensitivo. Una respuesta a la buena noticia sin arrepentimiento real es una comprensión del costo del discipulado. Al no tener raíces profundas, no pueden extraer los nutrientes de la vida espiritual secreta, la oración, la comunión con el Espíritu y el estudio doctrinal que constituyen la humedad necesaria para resistir el calor. Este gozo es real, pero peligroso, pues nace de una fascinación emocional con los beneficios del Evangelio: sanidad, prosperidad, consuelo, sentirse bien. Pero todas estas cosas, sin la comprensión del costo del discipulado, conducen a que finalmente muera. Spurgeon señala que estas personas son demasiado rápidas para crecer, pues su fe no ha pasado por el proceso del quebrantamiento y arrepentimiento que caracteriza a la verdadera conversión. Y para estos corazones y para este tipo de suelos existe una crisis profunda por falta de humedad.
Lucas destaca que la planta murió por falta de humedad. Teológicamente, esta humedad representa la obra interna del Espíritu Santo y la comunión constante con Dios que nutre la vida espiritual. Sin esta nutrición invisible, la fe es meramente temporal. Cuando llega el tiempo de la prueba, que incluye persecución o dificultades personales, estos corazones, estas personas se apartan. Un término técnico para la apostasía. No es que perdieran una salvación genuina, sino que su fe nunca tuvo la profundidad necesaria para ser salvífica en lo profundo de su alma. Fue una fe emocional, nacida de una roca de amor propio no entregado a Cristo. ¡Qué tremendo es esto! Para estos creyentes temporales, la fe es un accesorio para la vida cómoda y ante la primera amenaza de persecución, pérdida social o dificultad personal, abandonan a Cristo. Su fe no era una roca, sino que estaban sobre la roca en un estrato muy pequeño de polvo o de tierra. Su confianza descansaba en sus propios sentimientos y no en la obra regeneradora del Espíritu Santo. El tercer terreno, el suelo entre los espinos, los versos 7 y 14, el peligro de un corazón dividido. El tercer terreno es aquel donde la semilla cae en medio de los espinos. A diferencia de los terrenos anteriores, aquí hay suficiente tierra y profundidad de suelo para que la planta crezca y desarrolle raíces. El problema no es la falta de vida, sino la falta de preeminencia. Los espinos crecen juntamente con la buena semilla y terminan ahogándola. Jesús, en la explicación del verso 14, identifica a estos espinos como una triple amenaza existencial. Los afanes, 1. Son las preocupaciones mundanas por el sustento diario, la preocupación por la seguridad, la preocupación ante el futuro. Y todas estas cosas saturan la mente con mucha ansiedad. Estos son los afanes. 2. Las riquezas, la seducción y el engaño de la acumulación material que promete una satisfacción que solo Dios puede dar. El futuro está puesto en esta acumulación de riquezas. Dios ya no es el sustento, sino la cuenta bancaria o los millones que tenga ahorrado. 3. Los placeres de la vida. La búsqueda de la comodidad, el confort y la satisfacción sensitiva son el objetivo supremo de estas personas. Andan buscando sentirse bien. Lucas utiliza una frase descriptiva notable. Estos son los que yéndose son ahogados. Y esto produce un resultado, y es un resultado tremendo por falta de madurez. Aquí la palabra clave es ahogaron. Los espinos no matan a la planta inmediatamente, sino que consumen los recursos necesarios: luz, agua, espacio, de modo que la semilla no lleva fruto o no da frutos maduros. Este terreno representa al cristiano que vive una mediocridad espiritual. Asiste a la iglesia, pero permite que su energía vital sea absorbida por ambiciones mundanas, seculares. Es más importante todo lo que nos rodea en esta vida y se deja de lado lo que verdaderamente importa. Es el drama de un corazón dividido que intenta servir a dos señores, resultando en una vida estéril para la eternidad. Así nos sirve. El participio de ahogados sugiere que mientras avanzan en su camino de vida o en su tren de vida, permiten que estas distracciones externas les quiten el tiempo, el afecto y la energía de estar dedicados a las cosas de Dios. No hay una renuncia explícita a la fe, como en el caso de la piedra, sino una asfixia gradual. Es el resultado que no llevan fruto.
tienen buen follaje, se ven bonitas, pero son plantas estériles que ocupan espacio en el jardín de la iglesia, pero cuyas energías están tan consumidas por el mantenimiento del estatus mundano que no tienen fruto maduro que ofrecer al dueño de la vida, de la viña. Finalmente, la buena tierra. Versos 8 y 15. La anatomía de un corazón regenerado. Finalmente, la semilla cae en buena tierra. Produce fruto al 100%. Lucas define este terreno no por mérito propio, sino por una serie de actitudes que son fruto de la gracia operando en el hombre. Los de la buena tierra son aquellos que, habiendo oído la palabra, la retienen en un corazón bueno y recto. El término corazón honesto y bueno era una expresión griega clásica para referirse a la integridad moral y a la nobleza de carácter. En el contexto teológico, un corazón bueno es aquel que ha sido arado por el arrepentimiento y es receptivo a la instrucción divina. Los de la buena tierra son aquellos que, habiendo oído la palabra, la retienen. No permiten que el diablo la robe, sino que ni que el sol la seque, ni que los espinos la ahoguen. Implica un esfuerzo de la voluntad y una persistencia de la verdad. Los de la buena tierra son aquellos que, habiendo oído la palabra, dan fruto con perseverancia. Esta es la clave del éxito espiritual en Lucas. La palabra perseverancia no es una paciencia pasiva, sino una resistencia activa y valiente que aguanta las presiones del tiempo y las circunstancias hasta que la cosecha está lista. El fruto al 100% es una cifra asombrosa para los estándares agrícolas de la época, donde una cosecha normal era de 8 o 10%. Esto nos enseña que cuando la palabra de Dios se encuentra en un corazón verdaderamente transformado, la productividad espiritual trasciende las capacidades humanas. Es una multiplicación de carácter, es una multiplicación de servicio y testimonio que glorifica al Padre. Así encontramos en estos tipos de suelos que los del camino tienen dureza en su corazón y no hay ningún crecimiento. Los de la piedra les falta profundidad y el resultado es una muerte prematura. Los de los espinos tienen sus prioridades divididas. Resultado, son estériles, no producen fruto. Y los de la buena tierra no tienen ningún impedimento. El suelo está preparado y su cosecha es abundante. En los versos 9 al 10, como ya dijimos, habla acerca del misterio de las parábolas y el endurecimiento judicial. Dicen así los versos 9 al 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando los discípulos preguntan a Jesús por el significado de la palabra, Jesús ofrece una respuesta que penetra en los misterios de la soberanía divina. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta cita de Isaías 6:9 es fundamental para la teología de Lucas. Jesús no utiliza parábolas para simplificar la verdad, sino para protegerla. El misterio no es algo imposible de entender, sino una verdad antes oculta que ahora es revelada a los iniciados en el reino. Para aquellos que han rechazado persistentemente la luz, la parábola actúa como un juicio judicial. Dios confirma el endurecimiento que ellos mismos han elegido. En cambio, para los discípulos, la parábola es una invitación a la profundidad. Este principio establece que el conocimiento espiritual es un don de la gracia condicionado a la disposición del corazón. Al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará, como lo dice el verso 18 más adelante. Así encontramos que la naturaleza de la semilla, la palabra de Dios, es dar vida nueva, como lo dice el verso 11.
Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La declaración, la semilla en la palabra de Dios, vincula este mensaje con una gran cantidad de pasajes paralelos que nos hablan de lo mismo. Pedro, en su primera epístola, afirma que hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Y Santiago también menciona que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Esta analogía biológica indica que el Evangelio posee una vida profunda. No es un conjunto de reglas éticas, sino una fuerza regeneradora que al entrar en contacto con el suelo adecuado produce una nueva naturaleza. La eficacia de la semilla no depende del talento del sembrador, sino de su propio poder divino y de la receptividad del suelo. De ahí la importancia de mirar cómo oís, del verso 18, pues la calidad de la escucha determina el destino eterno de la semilla y por ende del alma. Daremos una mirada profunda del punto de vista de Dios sobre el sembrador y la soberanía de la palabra. Desde una perspectiva teológica profunda, la parábola nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la palabra de Dios. La semilla es la misma en todos los casos. No hubo semilla defectuosa que cayera entre los espinos, ni una semilla premium o de marca registrada que cayera en la buena tierra. Esto garantiza la integridad del mensaje del Evangelio. La falla nunca reside en el mensaje, sino en el receptor. El sembrador sale a sembrar sin discriminación previa. Esta generosidad divina es un modelo para el evangelismo. Debemos sembrar junto a todas las aguas, sin intentar prejuzgar en qué corazones son buenos y cuáles no. El deber del sembrador es la fidelidad en el esparcimiento. El resultado final pertenece a la interacción soberana entre el Espíritu de Dios y la voluntad humana. Charles Spurgeon señaló: el sembrador es a menudo una figura solitaria en el campo, trabajando en dependencia absoluta con el dueño de la granja, sabiendo que ni la elocuencia humana ni la sabiduría del mundo pueden crear el germen de la vida eterna. Eso solo reside en la semilla celestial. Otro aspecto importante es la identificación de Jesús con el sembrador. Él no solo cuenta la parábola, Él es el sembrador por excelencia, que vino para caminar por los surcos de nuestra humanidad. Pero más profundamente, Jesús mismo es el grano de trigo que debía caer en la tierra y morir para producir mucho fruto. Juan 12:24. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, la semilla del reino no tendría el poder de germinar en los corazones muertos en delitos y pecados. Ya acercándonos al final de este análisis, encontramos algunas lecciones profundas para los dirigentes eclesiásticos y los creyentes de este tiempo. La aplicación del contenido de Lucas 8, del 4 al 15, a la iglesia de este tiempo es abrumadora por su mensaje preciso. En un siglo caracterizado por la velocidad, el consumo, la imagen, la parábola del sembrador actúa como un espejo que denuncia nuestras disfunciones espirituales y ministeriales. 1. El falso éxito y la falacia de la multitud. Para el dirigente eclesiástico actual existe la tentación constante de medir la efectividad ministerial por el número de personas en las bancas. Sin embargo, la parábola enseña que las 4 categorías de personas que escuchan al pastor el domingo, el 75% de las respuestas pueden terminar en un fracaso espiritual. Una iglesia llena puede estar compuesta mayoritariamente por los suelos de piedra, que son los emocionalistas, los que gritan, los que lloran, los que pasan a menudo a la barandilla del altar, o suelos de
espinos, que son los buscadores de una prosperidad material. El éxito real no es la afluencia, sino el fruto que sobrevive a la prueba y a la mundanalidad. 2. La integridad del mensaje versus la adaptación de la semilla. En un intento por ser relevantes o atractivos, muchos predicadores caen en la negligencia de procesar la semilla, de cocerla y volverla a recocer, preparar una vianda recocida, o a veces entregar la semilla cocida de días anteriores para que no ofenda a los suelos difíciles. Se eliminan de la predicación las piedras del pecado. Se elimina el arrepentimiento y la autonegación. Pero Lucas 8 es claro. La semilla es la palabra de Dios en su pureza. Cualquier intento de mejorar la cosecha mediante el uso de una semilla modificada o aguada o cocida o recocida es una traición al mandato divino y es una semilla de muerte para muerte. El predicador debe sembrar el evangelio completo, confiando en que es el Espíritu Santo quien prepara el terreno, no sus estrategias de predicación, no el marketing. Jesús sembró sobre todos los terrenos. El dirigente eclesiástico está llamado a la generosidad en la dispensación del mensaje. No es su papel juzgar la calidad del suelo antes de predicar, sino ser un heraldo fiel que confía en que Dios preparará el camino de los oyentes. La frustración ministerial a menudo nace por querer controlar los resultados. A veces el mismo predicador se pone emotivo al final de su mensaje, olvidando que el crecimiento lo da Dios y que la variabilidad de las respuestas es una realidad profunda. Aquí nos está diciendo que la realidad del crecimiento está en estas respuestas al ministerio de Cristo mismo. 3. El peligro del activismo sin humedad. Muchos creyentes y dirigentes actuales viven en el terreno de la piedra. Una actividad frenética, visible, pero que carece de una vida interior profunda. Adoran la doctrina, pero carecen de amor. Visten de ropas de perfección, pero son incapaces de dar un abrazo de misericordia al caído. La humedad de Lucas representa esa vida devocional secreta y constante que nutre la fe cuando los reflectores se apagan, cuando el coro ya no toca sus instrumentos y cuando llega el calor de la crisis. Una iglesia que prioriza el espectáculo sobre la piedad interior es una iglesia condenada a secarse bajo el primer sol de la persecución. Así como la planta en la roca murió por falta de humedad, muchas congregaciones sufren de sequedad espiritual a pesar de tener una doctrina correcta en el papel. El pastor tiene la responsabilidad de cultivar un ambiente de oración y dependencia del Espíritu Santo, que es la única agua que puede ablandar los corazones rocosos y sostener la vida en tiempos de prueba. Un ministerio sin humedad es el ministerio condenado a la esterilidad bajo el sol de la adversidad. 4. La denuncia de la espiritualidad del confort. Los espinos de Lucas 8:14 son quizás la descripción más exacta de la clase media cristiana occidental. Vivimos en una sociedad saturada de placeres de la vida y de afanes por el estatus. El dirigente eclesiástico debe ser valiente para denunciar que el amor a las riquezas y la búsqueda obsesiva de la comodidad son agentes homicidas de la vida espiritual. ¡Qué tremendo es esto! El evangelio es un medio para lograr una vida mejor ahora, el cielo en la tierra. No, el evangelio no es un medio para lograr eso, sino que el evangelio es un llamado a buscar primeramente el reino, sabiendo que el exceso de equipaje mundano, todas las cosas que adquirimos en la vida, ahogará inevitablemente la planta de la fe.
Recibir la palabra con alegría no es garantía de salvación o madurez. El creyente moderno debe ser cauteloso con las experiencias de entretenimiento espiritual que apelan solo a las emociones sin transformar la voluntad. Una fe basada en sentimientos se evaporará ante la primera crisis de salud o finanzas. Se requiere una fe intelectualmente sólida y moralmente vinculante, arraigada en la verdad objetiva de las Escrituras. 5. La misión de sembrar en suelos imposibles. A pesar de la alta tasa de fracasos de los suelos, el sembrador no se detiene. El predicador no debe desanimarse ante la indiferencia o la apostasía de algunos miembros. Nuestra responsabilidad no está medida por el carácter de los oyentes, sino por el mandato del dueño de la mies. Debemos seguir sembrando con concentrada energía, asegurando que el Evangelio no salga de nuestros labios como témpanos de hielo, sino que fluya como lava ardiente, que impacte incluso el suelo más duro. 6. La formación de la buena tierra. La buena tierra no es un estado estático, es un proceso continuo de cultivo. El dirigente eclesiástico tiene la responsabilidad pastoral de ayudar a los creyentes a limpiar sus campos, identificando los espinos y las piedras que impiden la madurez. Esto se logra mediante un discipulado que enfatice la retención de la palabra y la perseverancia de la obediencia cotidiana. Una iglesia sólida es aquella donde la palabra se ha instalado en el púlpito no para entretener, sino para edificar y llevar el fruto que glorifica a Dios. Y debe ser entregada con sabiduría, con paciencia, con prontitud, no apresuradamente. 5. La lucha activa contra los espinos contemporáneos. Hoy los espinos son más sutiles que nunca. Las notificaciones constantes, la presión por el estatus en las redes sociales, el consumismo desenfrenado y la búsqueda de una vida libre de dolor. Queremos que siempre nos vaya bien en la vida y que tengamos éxito en todo. El creyente debe ser un jardinero agresivo de su propia alma, arrancando las distracciones que amenazan con ahogar su tiempo de oración y la lectura bíblica. No se puede esperar fruto de un corazón donde Dios es solo una prioridad secundaria frente a los afanes de este siglo XXI. Finalmente, llegamos a las reflexiones finales. Al contemplar el capítulo 8 de Lucas en su conjunto, vemos una progresión que va desde la enseñanza de la palabra, los versos 4 al 18, hasta la manifestación del poder de esa misma palabra sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte, los versos 22 al 56 del capítulo 8. Esta estructura no es al azar. Lucas pretende demostrar que la semilla que el sembrador esparce es la misma palabra que calma la tempestad, que libera al endemoniado de Gadara, que sana a la mujer del flujo de sangre, que resucita a la hija de Jairo. Esta es la palabra de poder. El análisis de la buena tierra nos lleva a lo más alto de la teología de Lucas, el fruto espiritual como prueba irrefutable de la regeneración. Para Lucas no basta con decir Señor, Señor, o tener expresiones vívidas de su emotividad. La evidencia de que uno pertenece a la familia de Jesús es oír la palabra de Dios y hacerla, como nos dice el verso 21. El fruto mencionado en el versículo 15 no es una obra humana acumulada para ganar el favor de Dios, sino la manifestación orgánica del Espíritu Santo operando en lo profundo del creyente. Podemos ver eso en Gálatas 5 del 22 al 23. Un detalle profundo es la relación entre el fruto y la paciencia y perseverancia en un mundo de resultados instantáneos. El reino de Dios es una agricultura de largo plazo.
El fruto genuino tarda en madurar. Muchos creyentes y dirigentes se desesperan porque no ven resultados inmediatos. Pero la parábola de Lucas 8 nos recuerda que la semilla trabaja bajo tierra antes que el fruto sea visible. El creyente que persevera es aquel que retiene la palabra incluso cuando el cielo parece de bronce y el campo parece seco, confiando en que la lluvia de gracia caerá a su tiempo. Además, la medida del fruto, 100 por 1, nos habla de la superabundancia de la gracia. Cuando una sola semilla de la palabra cae en un corazón arado, por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados, puede generar una vida de santidad, una familia transformada, un ministerio que alcance naciones y una eternidad de gloria. La inversión de Dios en el hombre nunca es en vano cuando el hombre se somete al proceso del sembrador divino. La misión del sembrador en estos tiempos. Como conclusión, la parábola del sembrador en Lucas 8 es una invitación a la mirada interna y profunda de cambio. No se trata simplemente de clasificar a otros en terrenos malos, sino de examinarnos nosotros mismos, de mirar nuestro propio corazón. Cada vez que abrimos las Escrituras, esta palabra no es para otros, es para usted, es para mí. ¿Somos hoy un camino endurecido por la rutina? ¿Somos una piedra que solo responde a la música y al ambiente de la iglesia? ¿Somos un zarzal de preocupaciones económicas y planes ambiciosos? ¿O somos esa tierra húmeda y profunda donde Dios puede escribir su ley? El sembrador sale hoy a través de este análisis y de cada predicación fiel. La semilla sigue siendo la misma, poderosa, eterna, viva y eficaz. La advertencia de Jesús resuena a través de los siglos. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. El verso 18. La receptividad es una gracia que debe ser cultivada con temor y temblor, sabiendo que la oportunidad de oír palabra de Dios, vamos a decir, entre comillas, es un momento mágico. Es una hora de visitación divina que no debe ser desperdiciada. La vida cristiana, en su esencia, es el proceso de permitir que el sembrador divino termine su obra de cultivo en nosotros. Desde el primer encuentro en el camino, cuando íbamos camino a nuestra perdición, hasta esta cosecha final en el reino de los cielos, todo es obra de aquel que no escatimó su propia vida para que nosotros pudiéramos ser buena tierra. Oremos ante el Señor. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos permitido que nuestro corazón se convierta en un camino endurecido por el orgullo y el cinismo, permitiendo que el enemigo robe la verdad antes que penetre en nuestra alma. Perdónanos por nuestra superficialidad emocional. Perdónanos por ser como la piedra que brota con alegría en los momentos de canto, pero que huye cobardemente cuando llega el calor de la prueba y la necesidad de llevar la cruz. Señor, limpia nuestro interior. Oh Dios, quita todo espíritu de mundanalidad. Arranca de nosotros el afán ansioso por las cosas de este mundo, por el engaño destructivo de las riquezas y la búsqueda idolátrica de los placeres que solo asfixian mi comunión contigo. Te rogamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo realice la labor de arado en lo más profundo de nuestro ser. Rompe nuestra dureza, riega nuestra sequedad con la humedad de tu gracia, para que seamos esa buena tierra donde tu palabra halle un hogar permanente. Que los predicadores sean sembradores incansables, fieles a la pureza de la semilla y no a la aprobación de multitudes. Que nuestras vidas no sean meras profesiones de fe temporales, sino campos florecientes que produzcan al 100% para tu gloria. Que cuando el sembrador regrese en su gloria, encuentre en nosotros una cosecha de amor,
justicia y de verdad. Padre, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.